Y hoy vamos a tener que decir cosas en este podcast que a mucha gente puede que no le sepan o no le caigan bien y que tiene a Tomás Rivera Schatz y a Jennifer González peleando diariamente. De momento pareció que se unieron todos y que ya las diferencias que han sostenido durante todo este cuatrienio no existían. Y era este discurso de cómo alguien se atreve con una investigación en la que no se revelan las fuentes. Las fuentes están, pero se protegen, como en muchas investigaciones periodísticas. Y entonces era como que esta periodista americana que no sabe de lo que está hablando y que no investigó bien, el artículo es extensísimo y tiene detalles que han sido muy reveladores para los que recordamos aquel operativo. Y yo, como me gusta hablarle a ustedes con evidencia y no estar improvisando o repitiendo como el papagayo lo que otros dicen a forma de análisis político, les quise traer aquí una nota periodística que sobre este tema se publicó en diciembre de 2024, cuando ocurrió el operativo. En Puerto Rico, todos los que hacemos análisis político o hemos estado de alguna manera cerca del proceso electoral, sabemos que por lo bajo, aunque nunca se habían sometido ni se han sometido a acusaciones, siempre se ha dicho que existen vínculos de las gangas en los penales con candidatos y con partidos políticos, principalmente con el PNP. Todo sueño empieza con uno, un cliente, una oportunidad, un paso adelante. Y poco a poco esos números empiezan a crecer, más ventas, más empleados, más futuro. One Park Financial Puerto Rico convierte esos números en el impulso que tu negocio necesita, con acceso a capital rápido basado en tus ingresos reales. Porque cuando los números empiezan a cuadrar, los sueños dejan de ser sueños. One Park Financial Puerto Rico, alimentamos tus sueños. Solicita hoy llamando al 787-558-5203 o accede a onepark.pr. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Y hoy vamos a tener que decir cosas en este podcast que a mucha gente puede que no le sepan o no le caigan bien. Pero cuando usted tiene el compromiso de decir las cosas como son, sin amarre, sin tapujos y sin deberse a nadie, especialmente en la política, pues se tienen que decir las cosas aunque a mucha gente le desagraden. Ayer se publicó una nota en una prestigiosa publicación estadounidense que se llama ProPublica, que es un medio que tiene entre sus periodistas, es un medio que se especializa en periodismo investigativo de profundidad. Y entre sus periodistas hay ganadores del premio Pulitzer de periodismo y gente que viene de las redacciones de los mejores medios noticiosos en los Estados Unidos. Y esta periodista que se llama Raquel Rutledge, o Rutledge, yo en realidad no sé cómo se pronuncia su apellido, publica una nota extensa con muchos detalles, algunos de los cuales son hirientes para la ingenuidad o para la pretensión de ingenuidad de muchos en la política puertorriqueña, que tituló Prosecutors had a drug for vote scheme locked up. O sea, los fiscales tenían un esquema de drogas por votos ya probado, seguro. Y under Trump, they were told not to pursue charges. Llegó Trump y les dieron instrucciones de no seguir adelante y radicar cargos. Bueno, yo inmediatamente que vi esa nota, porque me la hicieron llegar temprano en la mañana, el tema me hizo ring y no me extrañó ni estuve ajeno, porque yo recuerdo bien que a finales del ciclo electoral pasado hubo un operativo de los federales en las cárceles de Puerto Rico que giró alrededor de un esquema que se decía había montado por una ganga
dentro del penal que en el artículo se identifica como la ganga de los tiburones, un nombre muy sugestivo para los que siguen la política puertorriqueña, o también se llama el Grupo 31. Pero yo recuerdo que en aquel momento se presentaron 34 acusaciones contra diferentes narcotraficantes y personas involucradas en un esquema de narcotráfico dentro de las cárceles en Puerto Rico, y que el propio fiscal federal para el distrito de San Juan, que es el fiscal Stephen Muldrow, dijo en aquel momento: aquí había este esquema, sobre lo cual no estamos presentando ahora acusaciones, pero que es un esquema que existe en las cárceles de Puerto Rico y nosotros vamos a continuar investigando y eventualmente radicaremos los cargos que se deban radicar. Eso lo dijo en compañía de la entonces secretaria de Corrección de la Administración Pierluisi, Ana. Bueno, ahora se me olvida el nombre de aquella secretaria. Ana Escobar, perdonen ese lapsus. Bueno, y uno se quedó esperando el desenlace de esa investigación y nunca se supo nada más. Esta investigación de ProPublica pues arroja luz en el sentido de que luego de aquellas acusaciones, los fiscales se dieron a la tarea, principalmente un fiscal que tuvo que renunciar luego de esto al Departamento de Justicia Federal aquí en Puerto Rico, de probar cómo el esquema que ya estaba denunciado benefició a grupos políticos en la elección de 2024 y en las primarias de 2024. Y que cuando ya tenían y estaba bastante adelantada la información y la evidencia, ya habiendo cambiado el gobierno en los Estados Unidos y habiendo también cambiado el gobierno, aunque no el partido de gobierno en Puerto Rico, ese fiscal recibió instrucciones de sus superiores. Resta por verse si sus superiores eran Stephen Muldrow o alguien por encima a nivel de Washington del fiscal Muldrow, de no continuar la investigación y no presentar cargos criminales. De hecho, ayer eso generó, y esta mañana también y hoy, una reacción de indignación y de falsa moralidad en muchos de los elementos de la política puertorriqueña, principalmente defensores del PNP, tanto políticos como gente que hace trabajo de análisis o de comentario, porque análisis es otra cosa, yo se lo he dicho muchas veces, en la radio y en la televisión, en los medios de comunicación de Puerto Rico. Y era este discurso de cómo alguien se atreve con una investigación en la que no se revelan las fuentes. Las fuentes están, pero se protegen, como en muchas investigaciones periodísticas. A lanzar semejante acusación contra la gobernadora Jennifer González, que es una mujer de que se puede decir de ella cualquier cosa, pero es una mujer íntegra y honesta, y de momento pareció esos mismos analistas y esos mismos políticos que están hace más de un año divididos en una guerra de bandos que está consumiendo al Partido Nuevo Progresista y que tiene a Tomás Rivera Schatz y a Jennifer González peleando diariamente, de momento pareció que se unieron todos y que ya las diferencias que han sostenido durante todo este cuatrienio no existían. Y entonces era como que esta periodista americana que no sabe de lo que está hablando y que no investigó bien, el artículo es extensísimo y tiene detalles que han sido muy reveladores para los que recordamos aquel operativo. Pero, claro, el problema es la periodista, ¿no? Se atreve a decir una cosa como esa y cómo los medios de comunicación en Puerto Rico lo recogen. Mire, y yo, como me gusta hablarle a ustedes con evidencia y no estar improvisando o repitiendo como el papagayo lo que otros dicen a forma de análisis político,
les quise traer aquí una nota periodística que sobre este tema se publicó en diciembre de 2024, cuando ocurrió el operativo. La nota la publicó Noticentro, pero en aquel día en que se dio la conferencia de prensa por el fiscal federal y por la secretaria Ana Escobar sobre el operativo contra esa ganga de tiradores de droga y narcotraficantes en las cárceles de Puerto Rico, que repito, se apodan los tiburones. UAPA Televisión, a través de su página de Noticentro, uno de los medios más prestigiosos de periodismo en Puerto Rico, una marca de noticias que en Puerto Rico tiene la credibilidad de todo el mundo y que en aquel momento no levantó ningún señalamiento de los que ahora están ofendidos, rasgándose las vestiduras y diciendo que esto es una patraña que se ha inventado una periodista desconocida estadounidense. Publicó la siguiente nota, ustedes la van a ver ahí en pantalla, pero yo les voy a leer pedacitos de la nota para que vean lo que yo les estoy diciendo. Y mientras yo la leo, ustedes la siguen en la pantalla. La acusación que la Fiscalía Federal, estoy hablando del 17 de diciembre de 2024, o sea, más de un año, casi dos. La acusación que la Fiscalía Federal deselló hoy contra la ganga Los Tiburones o Grupo 31 reveló las fuerzas de poder que parecen gobernar en los centros correccionales de Puerto Rico cada vez que se acercan las elecciones generales. Eso lo dijo Noticentro. El jefe de la Fiscalía continúa diciendo en aquel momento, un medio puertorriqueño de periodistas puertorriqueños de prestigio, W. Stephen Muldrow y la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pavón, hablaron en la conferencia de prensa sobre este particular. El detalle surgió de una moción sometida por el fiscal del caso, Jorge L. Matos, que en el artículo de ProPublica se dice que terminó renunciando cuando le silenciaron la investigación, de la División de Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en apoyo a que todos los arrestados permanezcan encarcelados y no se les beneficie con salir bajo fianza. Y entonces mire lo que dice. Según el caso, el liderazgo de la ganga daba las órdenes de por quién se tenía que emitir el sufragio, o sea, el voto en las urnas, de no elegir a las personas seleccionadas por el alto mando de los tiburones. Los miembros serían víctimas de represalias o ataques, incluyendo el no disfrute de drogas. Muldrow sostuvo que no hay ilegalidad en cuanto a ser un reo y poder votar. Ahí dice que Muldrow dijo que la Constitución de Puerto Rico lo permitía, lo cual es un error. No, la Constitución de Puerto Rico no permite eso. Es más, implica que no deben tener el voto. Fue una ley que aprobó la administración de Carlos Romero Barceló en 1980, en aquellas elecciones del 80, que le permitió el derecho al voto a los confinados. Y entonces dice, además, según el pliego acusatorio de los 34 acusados, distribuían fentanilo, Suboxone, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética en las cárceles. También se incluyen acusaciones por otras ofensas y cargos relacionados a 4 muertes por sobredosis dentro de las cárceles. Escuchen esto bien. Las instituciones correccionales donde se traficaba la droga incluyen, pero no se limitan, a Guerrero en Aguadilla, Las Cucharas en Ponce, Bayamón 501 y la Máxima Seguridad en Guayama. Entre los acusados, decía UAPA Televisión en aquella época, se encuentran Jensen Medina Cardona, que incumple una cadena perpetua por el asesinato de la joven Arelis Mercado Ríos en Fajardo. Hasta ahora, solo 3 permanecen prófugos y ahí mencionaban otros nombres adicionales. Es decir, que esto lo reportó la prensa en Puerto Rico cuando ocurrió el operativo. El artículo, muy bien escrito y bastante bien configurado el esquema de ProPublica y de Raquel, de esta periodista Raquel Rutledge, lo que dice es que después que eso ocurrió y que en aquel pliego acusatorio contra esas 34 personas que estaba minado de
incidentes y de narrativas en las que aparecía el esquema que el fiscal Muldrow en aquel momento dijo que no solamente involucraba a miembros de la legislatura de Puerto Rico que serían investigados, sino posiblemente a jueces de Puerto Rico. Hubo un cambio de administración en Washington. En aquel momento estaba la administración Biden y después estaba aquí en Puerto Rico estaba Pierluisi y vino la administración de Jennifer González y de Washington o desde los altos niveles del Departamento de Justicia Federal le ordenaron tumbar la investigación. El artículo de ProPublica no dice, aunque obviamente hace la inferencia muchas veces, que Jennifer González, la gobernadora de Puerto Rico que salió electa y que ganó la votación en las cárceles en la elección general, aunque perdió la primaria en las cárceles arrolladoramente. Cuando estaban compitiendo entre los PNP, en las cárceles ganó Pierluisi. Y allí entraban y salían políticos de los de Pierluisi a hacer campaña en las cárceles, de los que estaban con Pierluisi. Y luego, cuando ella se convirtió en candidata a la gobernación, pues endosaron a Jennifer González. Pero no dice el artículo que la gobernadora es culpable ni que es responsable de ese esquema. Lo que dice es que cuando se iba a corroborar ese detalle por los fiscales que investigaban, la investigación la tumbaron desde Washington o por influencia o por algún tipo de intervención desde el Departamento de Justicia en los Estados Unidos. ¿Y por qué yo les quiero traer esto? Porque mire, hay una máxima, no solamente en el derecho, sino también en el análisis y en el uso del pensamiento lógico, que dice que uno no puede creer lo que nadie más creería. Entonces, aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que en análisis estricto tener en cuenta. En Puerto Rico, todos los que hacemos análisis político o hemos estado de alguna manera cerca del proceso electoral, sabemos que por lo bajo, aunque nunca se habían sometido ni se han sometido a acusaciones, pero en ese espacio en el que todo el mundo sabe la realidad, la comenta, la habla y nadie hace nada, siempre se ha dicho que existen vínculos de las gangas en los penales con candidatos y con partidos políticos, principalmente con el PNP. ¿O ustedes no recuerdan la figura de Coquito y las visitas que con la guía de Coquito hacían miembros de la legislatura a las cárceles de Puerto Rico, de las que hay fotos? Esto no es una cosa que no se pueda recordar. Eso desde principios de este siglo. Y también siempre ha habido el comentario al interior del departamento y entre los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y hoy en un artículo del Vocero lo confirman varios de los líderes gremiales que en las elecciones hubo visitas de políticos a reunirse con los confinados y con los líderes de las gangas. Y que además hubo reuniones secretas en la noche, dicen los empleados de corrección, para que nadie viera a los políticos que entraban. Y que inclusive había alcaldes que se llevaban a confinados para actividades en sus municipios, con permiso del departamento. Y hasta un pool party entre políticos y confinados. Entonces, a mí me ha sorprendido cómo de momento hay una especie de furor de ofensa por algunos en los medios de comunicación que o son ingenuos o posan de desconocer las cosas que todo el país conoce. Porque esto que yo les estoy comentando, si llevamos más de 2 décadas hablando de eso. Entonces, cuando finalmente había una investigación de quienes cuando acusan tienen la evidencia y muy poca gente se les puede escapar, que son la Justicia Federal, el Departamento de Justicia Federal, pues, y se denuncia como debe hacer todo medio de periodismo investigativo, que hubo un abuso de poder o una intervención indebida
de los poderes que son para descarrilar una investigación criminal porque tocaba o podía tocar a políticos, entonces la reacción nuestra es rasgarnos las vestiduras y decir que cómo osa nadie a de señalar una cosa como esa, cuando lo que debiéramos estar todos diciendo es que eso se debe investigar y hacerle un llamado público a las autoridades federales y al fiscal Muldrow, que todavía es el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, para que se exprese y explique que si lo que está en ese artículo es verdad y si esa investigación existía y si continúa o no continúa. Nosotros no debiéramos estar, nadie debiera estar opuesto a que eso se investigue. La gobernadora ayer reaccionó como yo creo que cualquiera puede reaccionar, diciendo, no, yo no tengo nada que ver con eso y que prueben el esquema. Pero a la vez aprovechó y lanzó la bola bastante fortísima de que a ella Pierluisi le ganó en las cárceles cuando estaba la competencia entre nuevos progresistas, porque todo el mundo sabe dentro del PNP qué personajes son los que mueven el asunto electoral dentro de las cárceles. Y miren, yo no estoy en contra necesariamente, aunque me parece que algo nos debiera decir que somos de las pocas jurisdicciones del mundo que hace eso, no de los Estados Unidos, sino del mundo entero, en que los confinados tienen derecho al voto, supuestamente como una estrategia para propiciar su rehabilitación. Muchos años después, Carlos Romero Barceló, cuando ya no tenía nada que perder en la política, aceptó que eso había sido un error de su parte y que había sido una equivocación suya como gobernador. Yo creo que en aquel momento, más que una equivocación, había un cálculo político de Romero Barceló. Y la historia y el comportamiento electoral de los confinados, que es desproporcionalmente distinto al comportamiento del resto del electorado, pues nos da la clave de qué es lo que estaba cocinándose. Pero de lo que sí estoy en contra es que en Puerto Rico ese tipo de corrupción no se investigue, se pase con ficha o se mire para el lado porque es una cosa fea y es una cosa que nadie quisiera creer. Porque yo no dudo y no voy a ponerlo aquí en cuestión que hay políticos honrados, que hay políticos que honran el título de honorable y hay políticos que están, como en el resto de la sociedad, en malos pasos. O nosotros vamos a ser tan ingenuos como para pensar un día en el que nos hemos levantado con 6 asesinatos del narcotráfico entre los pueblos de Morovis y Arecibo y todos los cuerpos, los 6, calcinados dentro de los vehículos en que aparecieron los cadáveres. Que el narcotráfico, que tiene tentáculos en en todas las actividades sociales de Puerto Rico, que nos ha penetrado inclusive organizaciones religiosas que han tenido que ver cómo se llevan a sus pastores arrestados por droga. Para darle un ejemplo, pero por lo mismo en universidades y con líderes académicos y lo mismo en otros ámbitos como el deporte y otras. Nosotros vamos a creer entonces que la única actividad social que no ha sido penetrada por el narcotráfico es la política. ¿De verdad que somos tan ingenuos? Porque yo no lo soy. Y yo lo que quisiera, como alguien que tiene un compromiso por la transparencia y por decir las cosas como son, no es que se defiendan, que ahora de momento han depuesto las armas, Rivera Schatz defiende a la gobernadora y la gobernadora defiende a Rivera Schatz y están todos teniendo este momento de unidad sobre este tema que les pone la lupa a esa organización política de una manera cuestionable. Yo creo que nosotros lo que debiéramos estar pidiendo es que esto se esclarezca y que los federales expliquen y que si había una investigación no se descarrile y que los que puedan salir involucrados en esto en su momento sean llevados ante la justicia. Ganamos todos saneando también la política y reconociendo que ese es un mal que aqueja a la población puertorriqueña y que lo tenemos que erradicar, pero no puede ser de la boca para afuera, tiene que ser también cuando nos toca
o cuando nos toca de cerca a nosotros. Así que yo quería tener esta conversación con ustedes porque yo no soy del corillo de los ingenuos, yo no soy del corillo de los pulcros, yo soy del corillo de los realistas y de los que he escuchado y he sido informado a lo largo de mucho tiempo de cosas cuya prueba nadie me las ha traído, pero que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten las denuncias. Y lo que eso debe producir es un compromiso con la verdad y con la investigación. Y el que caiga, que le caiga todo el peso de la ley. O el que tenga miedo, como dice el refrán, que se compre un perro. Seguimos mañana.